Y casi que me quiero poner de pie, pero no lo puedo hacer por los micrófonos, porque estaba conmigo aquí en el estudio mi tocayo, Rodrigo Pérez Alonso. ¿Cómo estás? Como siempre, un gustazo, tocayo. Pues Un muy gusto, bien ya aquí. tiene otras épocas, la última vez que te vi en vivo. Así es, ahora en estas presencial, y es un gusto siempre estar aquí con tu programa y por supuesto que con la audiencia, ¿no? Pues fíjate que te quería contar de un tema interesante que ha sido un poco pasado desapercibido dentro de los medios financieros, etcétera. Lo reporta hoy el Wall Street Journal con base en información que han ido publicando pues diversos analistas y diversos think tanks allá, que es que el efecto de el recorte de impuestos que el presidente Trump el año pasado llevó a cabo, la reforma de los impuestos, pues va a causar sin duda alguna un tema en las finanzas públicas de Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando? De $1 trillón, no sé cómo se dice en términos... ¿Es un billón? Un millón de millones de dólares, ¿no? Y eso representa pues más del 5% de déficit de la balanza, más bien de la, digamos, de los ingresos versus los egresos del gobierno de Estados Unidos. Como recordaremos, pues obviamente cuando hay déficit, ¿cómo se financia el gobierno de Estados Unidos? Pues a través de deuda pública y otro tipo de instrumentos, y en este caso estaría por tercera vez sobrepasando, digamos, el punto del 5% de este déficit, en adición al 2009-2012, que fue una crisis muy fuerte, y 1983. Entonces tenemos ahí ya los primeros efectos de la gente naranja, ya en términos económicos. El próximo año se está proyectando que esto suceda así, y si añades también, pues obviamente, bueno, muchas otras declaraciones, muchas otras cosas, pero digamos en términos relacionados que Trump ahora también está criticando las políticas del Fed, es decir, del Banco Central, sí, que el incremento de la tasa de interés le está afectando a la economía, cuando la realidad es que se está sobrecalentando y pues es una decisión autónoma de expertos en materia económica. En la historia del Fed, que nació después de la Gran Depresión, nunca, hasta donde se tiene registro, había habido un pronunciamiento de un presidente con respecto a su Banco Central. Y es interesante porque si Estados Unidos no fuera Estados Unidos y el dólar no fuera la moneda de referencia, pues ya estaría en una crisis fuerte. Así es. Vimos, por ejemplo, cuando Tayyip Erdogan, el presidente turco que estaba buscando la reelección, fue a Londres y ahí hizo unos comentarios, dijo lo mismo. Ay, a mí no me gusta mi Banco Central porque no se preocupan por la pobreza y no sé qué. Y obviamente la lira turca se le depreció, claro. Todavía no se recupera hasta la fecha. Claro. Lo que pasa es que siendo Estados Unidos, bueno, pues la cosa cambia, sobre todo porque siendo la moneda de referencia, muchos inversionistas buscan, digamos, atajar la incertidumbre teniendo dólares, y eso al dólar pues le da un beneficio. Claro. Pero pues no es poca cosa, porque es una suerte de casa de naipes. Si en el año 2020, que es cuando los efectos de la reforma fiscal ya pasaron, se empieza a manifestar este déficit fiscal de manera importante y el mundo empieza a pensar que Estados Unidos está en una debacle, lo estamos viendo en asuntos geopolíticos, en muchos temas que podríamos pasar 5 programas hablando del tema Rusia, el tema migración, etcétera. Bueno, pues eso, podríamos estar enfrentando una crisis importante hacia los años subsecuentes, ¿no? Y el tema central también es, digamos que se está ya demostrando cómo las políticas que están implementando, que por cierto es una política muy republicana, bajar impuestos, que digamos que incrementar, por cierto también incrementar el gasto, están afectando las finanzas públicas de forma significativa, y si a eso le añades las críticas de la política monetaria que está vertiendo pues Donald Trump contra una institución que, como bien dices, lleva pues bastantes años de historia, pues estamos ante un problema mayúsculo. Ahora, el tema de la política monetaria es muy importante porque digamos que ahora estamos en temas de tasas de interés entre 1,75 y 2. Hace 20, 30 años, pues los presidentes de Estados Unidos presionaban de forma no tan pública, pero lo presionaban al Fed para bajar sus tasas y para poder hacer el dinero más barato. Sin embargo, pues ahora tiene una autonomía que no tenía antes, no obstante este sistema federalizado
del Fed. Pero pues estamos viendo ya efectos importantes, de nuevo, tanto en la balanza pública digamos, ingresos versus egresos, y por otra parte, en este tema de la política monetaria, que si bien la lleva el Fed, pues ahora este loco lo está criticando. Y ¿no? que además es la primera vez que lo hace un presidente, porque había roto presidente también Larry Kudlow, el presidente del Consejo de Asesores Económicos de Donald Trump, que es la parte, digamos, la oficina que coordina todo el tema económico, pero también ya lo había dicho Kudlow, y esto pues va sentando malos precedentes. Ahora, ¿cómo observa que esto pueda tener implicaciones con respecto a México? Porque las tiene por muchas avenidas, ¿no? Mira, nosotros también tenemos desde el sexenio, digamos, de Zedillo, tenemos un banco autónomo, un banco central autónomo. En estos momentos estamos en una tasa de 7.75, hace algunas semanas lo incrementó el Banco Central, estamos en 7.5. Digamos que los efectos de Estados Unidos ante este déficit y, por supuesto, estas críticas y estos movimientos que vemos geopolíticos de inestabilidad del gobierno ante los mercados, pues sin duda alguna van a pegar a México, sobre todo digamos, en el tipo de cambio y otro tipo de indicadores que pues son incontrolables, no puedes prever el futuro. Claro. Y al final pues te da en la torre, porque al final pues gran parte de nuestra economía depende de los Estados Unidos, y si a Estados Unidos le da un estornudo, a nosotros nos da pulmonía, como por ahí decía. Sí, ¿no? y además sumaría a ello, bueno, pues esperemos que el 2 de agosto es probable que el Banco de México suba la tasa de interés nuevamente a 8%, entendiendo que eso, por un lado, es positivo en función de la inflación, no tan positivo en función de la actividad económica, que es por lo que los presidentes luego se quejan. Y ahí agregaría que en el caso de México ha sido muy afortunado que en las primeras semanas, después del triunfo que tuvo el 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador mandó señales muy correctas prácticamente en todos los mensajes que dio en esos primeros días de vamos a respetar la autonomía del Banco de México, lo cual es indispensable para que haya confianza en México y que se tenga esta diferencia. Afortunadamente en Estados Unidos pues es la democracia más antigua de la tierra y sobre todo pues tiene instituciones muy fuertes. Ojalá que en el caso de Jerome Powell, que es el presidente del Fed, nominado por Donald Trump, es decir, que no ratificó a Janet Yellen, sí. Pues que sí se mantenga esta autonomía y que el entramado institucional estadounidense alcance para que estas presiones no surtan efecto, porque si no se podría estar preparando una crisis de proporciones muy importantes. Así es, y mira, es muy fácil recordar que en los años 90, cuando entró, digamos, el presidente Bill Clinton, su primer programa de gobierno en términos económicos era hacer un balance de las finanzas públicas, porque había justamente ante un gobierno republicano un déficit muy importante en el gasto del gobierno, y eso pues le dio mucha estabilidad, digamos, en otros indicadores a la economía. Ahora estamos viendo el efecto contrario, en donde pues obviamente se tenía ya un déficit de 900 y cacho miles de millones de dólares, ahora pues va a llegar al trillón, y eso sin duda alguna va a generar pues muchos problemas, ¿no? Y eso pues tal vez si le agregas que se están incrementando las tasas de interés, que si bien es para, digamos, disminuir la cantidad de dinero en la economía, pues le va a costar mucho más al gobierno de Estados Unidos, porque está financiando con deuda pública, ¿no? Sí, y la otra es que al mismo tiempo, además, pues en la agenda proteccionista, es decir, por un lado, estás generando un desequilibrio fiscal importante que puede generar incertidumbre de parte de los inversionistas con respecto a la solvencia del dólar. Y al mismo tiempo estás sacudiendo el sistema internacional de comercio, peleándote con Europa, con China y con tus socios del Telecán. Entonces, pues está haciendo una sopa, digamos, interesante, de crisis no muy optimista, no de manera inmediata, porque hay que decir que viendo, por ejemplo, el reporte o el Economic Outlook o la perspectiva de crecimiento económico del FMI apenas este mes, bueno, pues mantenían la perspectiva de crecimiento para Estados Unidos, incluso la aumentan hacia 2019 por los efectos de la reforma fiscal de Donald Trump, pero siempre advirtiendo que para 2020 eso puede ser un problema significativo por el déficit fiscal. Por el fiscal. propio déficit. Y mira, interesante, ahorita me está llegando una notificación, yo sé que lo que es el breaking news aquí. Breaking news. Donald Trump está invitando a Putin a los Estados Unidos para una visita oficial. Entonces, es un desastre. Este tipo de cosas son las que pues causan esta incertidumbre. No hay estabilidad en las decisiones del gobierno, estamos ante un efecto, digamos, del déficit público importante, la crítica a las instituciones. Ahora sí que, pues,
un tema que podemos hablar por mucho tiempo y hemos hablado, de hecho, Sí. Bueno, me regalaste un gran libro que habla de la salud mental del presidente de los Estados Unidos, Así que viendo los últimos sucesos, sobre todo cómo se manejó en esta conferencia conjunta con Vladimir Putin, ha generado un rechazo. Yo usualmente veo Fox and Friends como para ver cómo está la agenda de los que apoyan mucho a Donald Trump. Y por primera vez, después de esa visita, hasta ellos lo critican, decían, Sí, no, pues eso no estuvo nada bien. Y bueno, pues es un presidente que está significando un reto no solo para México, sino para el conjunto del planeta, porque está sacudiendo el orden internacional que pues había funcionado desde la Segunda Guerra Mundial. Pero lo peor es que tiene niveles de aprobación dentro de su base, por la base republicana, el 90%. Por otra parte, pues los que no favorecen digamos, al Partido Republicano, pues están en dígitos mucho más bajos, 15% alrededor. Entonces, hay una polarización muy fuerte y sobre todo este tipo de cosas, el mensaje central es que a los mercados, a los inversionistas, a la economía, lo que los favorece es estabilidad en las decisiones, predecibilidad en las decisiones y no está pasando con este presidente al criticar las instituciones que llevan, pues, digamos, décadas instituidas, valga la redundancia, hablando con enemigos de Estados Unidos como Vladimir Putin y este tipo de cosas, pues generan mucha incertidumbre. Y sin duda alguna, pues para México será un gran reto y bueno, pues ya están mandando buenas señales, ¿no? Sí, pues lo estaremos viendo, querido tocayo, y sobre todo el resultado de la elección intermedia, que también es muy importante, porque esto que mencionas, el apoyo que tiene de su base política, vamos a ver cómo se manifiesta en el Congreso y si mantiene las mayorías, pues va a ser un mandato muy fuerte de que el camino que ha estado recorriendo es positivo. Así si no es. mantiene la mayoría en las cámaras, pues será el principio del fin de su administración porque los demócratas no le van a dar ni los buenos días. Así es. Un gustazo, tocayo. Un gusto, tocayo. Un honor tenerte aquí. Me pondría de pie, pero no puedo. Vamos a